Hola, ¿qué tal amigos de Proyecto Grado Cero? Nos encontramos transmitiendo desde el Colegio de México. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Enzo Transverso, quien es un experto en cuestiones de historia, quien maneja los temas de la historia, la memoria, también la relación que han tenido, bueno, bien el papel que juegan los intelectuales, tanto en el Holocausto, la relación que pudieron tener, y en la filosofía judo-alemana. Y bueno, para poder realizar este episodio nos encontramos en esta mesa Víctor Hugo Pacheco. Buenos días. Bueno, doctor, acabamos de escuchar su primera ponencia aquí en el Colegio de México, donde habló sobre la memoria, sobre la historia, y a mí me quedó una duda: ¿cómo es posible hacer historia actualmente cuando tenemos un pasado reciente, cuando todavía tenemos personas que estuvieron presentes en los acontecimientos del siglo XX? ¿Cómo es posible hacer una historia que podemos decir objetiva, una historia en tercera persona, cuando muchas de estas personas en realidad lo estuvieron viviendo, cuando fueron parte de todas estas tragedias y de toda esta barbarie que caracteriza el siglo XX? Bueno, el siglo XX se acabó. El siglo XX se acabó con el fin de la Guerra Fría, con el fin del comunismo como sistema de poder y como experiencia histórica que marcó profundamente las décadas desde la Primera Guerra Mundial hasta la final de los 80. Y yo creo que hay que reconocer que vivimos hoy en otro mundo con respecto al mundo del siglo XX. Entonces esa es una conciencia compartida. El problema es que esta época se acabó y se volvió en historia, dejando muchas huellas en el presente. Y este pasado que se volvió en un pasado histórico que pertenece a la historia, en la conciencia compartida de todos los contemporáneos, también es en larga medida el pasado de muchos contemporáneos, es decir, es un pasado histórico que incorpora lo vivido de muchos contemporáneos, y entonces es un pasado con el cual es difícil de establecer una distancia que es necesaria para escribir la historia. Es decir, la contradicción es allá. Hay un pasado que incontestablemente, indudablemente pertenece a la historia, pero es un pasado tan conectado a nuestro presente que es difícil de pensarlo en términos puramente históricos. Es la dificultad del historiador del mundo contemporáneo. Doctor, yo quisiera empezar por una pregunta quizá un tanto general, en términos de lo que usted ha estado trabajando, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es ver precisamente dentro de esta manera tan rápida, como decía usted hace un momento, ¿no? De que el siglo XX se volvió un siglo histórico, ¿no? De manera muy rápida, ¿no? Usted tiene un gran trabajo, ¿no? Ahí sobre la cuestión de los totalitarismos, ¿no? Una visión ahí distinta, ¿no? De la que por mucho tiempo, y creo que todavía sigue jugando un papel importante, fue la de Furet, la de François Furet. Y me gustaría preguntarle, ¿no? ¿Cómo cuál es, ¿no? El motivo por el cual usted llega a este estudio, ¿no? A esta comprensión de lo que fue esta experiencia dentro del siglo XX? Sí, yo
trabajado sobre la cuestión del totalitarismo porque en las últimas décadas este concepto reapareció con mucha fuerza en el debate público, en la teoría política, en la ciencia política, en la historia contemporánea también. Y entonces el concepto de totalitarismo repentinamente apareció como un concepto fundamental para aprender el sentido del siglo XX en su conjunto, el siglo XX como el siglo de la violencia y de los totalitarismos. Y yo intenté de reconstruir la historia de este concepto, cuándo apareció, quién lo utilizó, con cuáles objetivos, etc. Y me di cuenta de que el concepto de totalitarismo es muy controvertido, es muy ambiguo, en el sentido de que se puede definir de maneras muy distintas el totalitarismo, y que el concepto de totalitarismo agarra un aspecto de la historia del siglo XX, la aparición en el siglo XX de una nueva forma de poder. Para hablar con Hannah Arendt, una combinación o una fusión entre ideología y terror, que es algo diferente de las formas de despotismo, autoritarismo conocidas en el pasado, en los siglos anteriores, ¿no? Entonces, yo creo que desde este punto de vista el concepto de totalitarismo tiene su pertinencia. Algunos filósofos políticos definen el totalitarismo como el intento de destruir lo político, es decir, lo político como el espacio público, el pluralismo de la sociedad, el reconocimiento de la otredad, de las diferencias que existen en el mundo social, de la política como espacio abierto en el cual se confrontan y interactúan los sujetos con sus diferencias, sus discrepancias. Digamos, el totalitarismo es el tentativo de crear una sociedad homogénea, una comunidad monolítica en la cual no hay ninguna contradicción, un espacio perfectamente homogéneo en el cual no hay más política. Si la política es el intercambio, es la confrontación de ideas, de opciones, es acción. Pero al mismo tiempo la historia del siglo XX no se reduce al totalitarismo. La historia del siglo XX es una historia de violencia y de totalitarismos, pero es también una historia de experiencias emancipadoras, desde la Revolución Mexicana hasta la decolonización en Asia y África. La Revolución Rusa no fue solamente la creación de un sistema totalitario, fue también una experiencia de emancipación durante su primera época, por lo menos, y tuvo un impacto muy fuerte en el mundo, empujando y inspirando movimientos de emancipación. Digamos que la visión del siglo XX como siglo del totalitarismo aplasta un pasado que es mucho más matizado y que es mucho más complejo. Esa es, digamos, mi perplejidad, mi reserva con respecto a este concepto. Doctor, usted mencionó que en el siglo XIX la idea triunfante fue la idea del progreso. ¿Y qué idea podríamos ver que es la idea que triunfa en el siglo XX y que de cierta forma podría perdurar en el siglo XXI y que llega a o que haya influido en esta visión que usted nos mencionaba de una historia sin futuro, que vivimos en un presentismo donde ya no tenemos una visión utópica de que algo va a pasar? Mi pregunta concreta es: ¿qué idea puede ser la que
podamos decir, central durante el siglo XX, que como usted menciona, no solamente el siglo XX se fue totalitarismo, barbarie y violencia, sino también hubo movimientos emancipatorios. ¿Cuál podría identificar como una idea principal en este siglo, en esta etapa de la historia? Bueno, como yo dije, la idea de progreso no se reduce al siglo XIX. El socialismo y el comunismo fueron en el siglo XX la versión modernizada de la idea de progreso. El comunismo se identificó al progreso y a una visión para veces bastante caricaturesca del progreso, el progreso como un progreso puramente material, de aumentación de la producción, de digamos un progreso que más que humano y social es un progreso puramente técnico, científico o material, en el sentido de la producción material. Esa fue una visión limitada y discutible del progreso, pero el siglo XX fue un siglo ¿cómo decir? Afectado por una dialéctica histórica, que es una dialéctica de confrontación permanente entre el progreso y el regreso, o el retroceso, el progreso, el retroceso. Y lo que apareció muy claro, yo creo, en la conciencia de muchos actores y en la conciencia crítica de las figuras las más interesantes del pensamiento del siglo XX, fue que esas dos categorías, progreso y retraso, no son para nada incompatibles. Pueden perfectamente coexistir. El progreso técnico y científico puede coincidir o puede ser la premisa de un retraso social, humano, que las conquistas, las más espectaculares en la técnica y la ciencia pueden servir para construir la bomba atómica, armas de destrucción masiva, o pueden ser las bases de un progreso material que destruye el medio ambiente, el medio ambiente, que tienen consecuencias catastróficas en el campo de la ecología. Esa es una conciencia que tenemos ahora y que no estaba tan clara al principio del siglo XX. Hasta la Primera Guerra Mundial había una visión lineal del progreso y hubo una época de crisis y de cataclismas, pero después esa idea de progreso como progreso técnico y científico, que sería automáticamente también un progreso ético, era una idea que reapareció. Bueno, esa idea hoy me parece puesta en discusión. Entonces, la noción de progreso tiene que ser historicizada y tiene que ser problematizada, pero no rechazada. Yo creo que hoy hay que pensar un progreso para el futuro, y un progreso para el futuro significa plantear una crítica de las formas de dominio del presente. Por ejemplo, el dominio del capitalismo neoliberal, digamos, es un obstáculo fundamental a toda idea de progreso. Estamos viviendo hoy una forma de refeudalización del planeta,
en su conjunto, es decir, un progreso técnico, científico, informático que es aplastante, que es impresionante, que es de una rapidez aún más sorprendente, pero se vuelve en una transformación social del planeta que crea, digamos, una deriva oligárquica que restablece desigualdades y formas de injusticia social que no se conocieron más después del antiguo régimen, ¿no? Digamos, es un proceso muy contradictorio y salvar la idea de progreso hoy significa criticar el progreso como fue entendido en el pasado. Sí, es interesante No esto. está tan claro. No. Me quedé pensando si es algo así como esta idea de la ilustración que manejan Adorno y Horkheimer en esta dialéctica de ilustración, donde ven la ilustración como mito, pero también como la salida del mito, ¿no? Entonces, a lo mejor esta idea de salvar el progreso podría ser algo similar. Fue una idea que me quedé pensando. No sé si tenga alguna relación con lo que usted nos está diciendo. Sí, sí, yo creo que la escuela de Francoforte y la teoría crítica contribuyó mucho a un repensamiento crítico de la noción de progreso, porque en verdad Adorno, Horkheimer y también Benjamin, los pensadores de la escuela de Francoforte no rechazan la idea de progreso, problematizan la idea de progreso, critican los mitos del progreso, critican cierta concepción del progreso que identifica el racionalismo con un progreso moral y social, pero su crítica de la ilustración, del Aufklärung, es una tentativa de salvación del núcleo emancipador que hay en la ilustración, ¿no? Hay una idea emancipadora en la ilustración que hay que salvaguardar, que hay que conservar, que hay que desarrollar, y hay en la ilustración un mito de la razón que es peligroso, y un mito de la razón que en la modernidad precisamente una razón que se vuelve en racionalidad ciega, en racionalidad de aparatos de dominio, en una racionalidad que no tiene ninguna capacidad de reflexión crítica y esto es, digamos, una herencia, un legado de la escuela de Francoforte que me parece fundamental en el mundo de hoy. Pero otra vez, la escuela de Francoforte no es un rechazo, sería una forma de oscurantismo, digamos, de rechazar la idea de razón en su conjunto. Porque, bueno, hay también los que critican a Adorno y Horkheimer asimilándolo a oscurantistas contra el progreso, contra la razón. Bueno, hay también el totalitarismo, es un producto de esa racionalidad ciega y de esa racionalidad dominadora, dominante, lo que Weber llama la Zweckrationalität, una racionalidad en finalidad que no se plantea ningún cuestionamiento sobre sus consecuencias sociales y humanas. Y digamos,
hay que hacer un uso crítico de la razón, y eso es el legado lo más fructuoso de esa tradición de pensamiento crítico. Sí, sin embargo, quisiera aquí ligar una pregunta, ¿no?, sobre una de las últimas reflexiones que has hecho, ¿no?, es precisamente la idea o la hipótesis, ¿no?, del fin de la modernidad judía, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poco sobre este asunto? Sí, la idea es bastante sencilla, es que históricamente los judíos encarnaron una forma de otredad en la civilización occidental, adentro de la civilización occidental y en particular de la cultura europea, como conciencia crítica, actuando este papel de conciencia crítica del occidente. Y no es por casualidad si, volviendo a Horkheimer y Adorno, los pensadores que pusieron en cuestión la noción de progreso, de razón, de civilización misma, la dirección del camino de la civilización, fueron pensadores judíos, porque su posición marginal, su posición muchas veces de una minoría excluida del poder, discriminada, también en el marco de las instituciones intelectuales, casi objetivamente los empujaba cerca de posiciones anticonformistas, críticas, los empujaba a pensar a contracorriente, ¿no? Esas condiciones históricas que hicieron de los judíos y de los intelectuales judíos, no hay que generalizar, pero en muchos contextos, en particular en Europa Central, en los países de Europa de idioma alemán, o en la Mitteleuropa, como se decía, o en Europa oriental, en la cual fueron inspiradores de movimientos revolucionarios y emancipadores. Bueno, las condiciones históricas que permitieron a los judíos, y en particular a los intelectuales judíos, de jugar este papel crítico, esas condiciones cambiaron. Y después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, se produjo una declinación del antisemitismo en los países occidentales, y eso es algo positivo que por supuesto hay que reconocer como un cambio positivo, pero también la creación del Estado de Israel, es decir, el nacimiento de un judaísmo en forma estatal que nunca había existido en el pasado y incorporado en los dispositivos de dominio de lo que pudiéramos llamar el imperio, ¿no? Es decir, vinculados a Estados Unidos, vinculados a las grandes potencias del planeta y percibidos como un elemento neocolonial en el corazón del mundo árabe, es decir, del mundo heredero del colonialismo, y también una, digamos, incorporación de los intelectuales judíos en las instituciones sociales y culturales de los grandes países del mundo occidental, hizo que los judíos perdieron esos rasgos de otredad crítica. No son más una capa marginalizada, excluida y oprimida o perseguida en muchos casos. Pueden muy bien actuar como representantes del poder, porque son aceptados por el poder. Y en el libro
sintetizo ese cambio histórico que se produjo a lo largo del siglo XX como la transición entre dos figuras, paradigmáticas, que son Trotsky por un lado, el líder de la Revolución Rusa, y Kissinger de otro lado, el teórico y estratega del imperialismo americano. Y ambos, surgen de la misma matriz, que Trotsky era un judío del imperio de los zares, Kissinger un judeo alemán y que se fue a Estados Unidos por causa de las persecuciones nazis, pero simbolizan esas dos figuras el papel que jugaron los intelectuales judíos en la primera y en la segunda mitad del siglo XX. Como los críticos los más radicales del poder y como los representantes los más agudos y inteligentes del poder, por otro lado. Sí. Ahorita que mencionas, ¿no?, esta cuestión del intelectual, ¿no?, que también en estudios como recientes, ¿no?, ha perdido como cierto peso, ¿no?, precisamente esta figura del intelectual, ¿no?, en relación precisamente a lo que se ha vuelto, ¿no?, su posición ante los medios de comunicación, etcétera, ¿no?, que hay quienes han dejado de utilizar incluso esta noción, ¿no? ¿Tú cómo ves, no, desde tu perspectiva, no, es pertinente todavía hablar así de este intelectual o de esta figura del intelectual? Sí, como historiador intenté de reconstruir el recorrido de los intelectuales, que son una de las figuras de la historia del siglo XX, porque la noción de intelectual aparece en Francia al final del siglo XIX con el Affaire Dreyfus, ¿no?, y el intelectual aparece como figura del el escritor, el hombre o la mujer de letras, escritor o ensayista o investigador o científico, pero que no se cierra en su torre de marfil para hacer sus investigaciones o escribir novelas, cerrado en un mundo, de valores estéticos o de ciencia, sino que toma un compromiso en la ciudad. En la ciudad en el sentido clásico griego de la palabra, en la polis, es decir, que toma posición en el espacio público y con respecto a los problemas que afectan el espacio público. Y la historia del siglo XX, la historia del papel que jugaron los intelectuales en todas las grandes crisis, durante la Primera Guerra Mundial, con las revoluciones en Europa y con el fascismo, con las revoluciones coloniales, con el totalitarismo. Bueno, los intelectuales levantaron su voz para denunciar el poder, para denunciar la opresión, las injusticias. El problema es que históricamente los intelectuales pudieron jugar ese papel porque eran una élite, eran una pequeña capa que monopolizaba la palabra y la escritura en un mundo en el cual no había los medios de comunicación que existen hoy, en el cual la universidad era reservada a una pequeña minoría, también en los países los más ricos del mundo, eran una pequeña minoría privilegiada que podía instruirse, escribir libros, leer libros. Bueno, en el mundo de hoy se produjeron cambios enormes, ¿no? Entonces, inevitablemente la figura del intelectual no puede ser la misma hoy que la de Zola durante el caso de Dreyfus. Eso es evidente. Pero lo que ocurre hoy es que lo que
se definen los intelectuales, muchas veces se autodefinen como intelectuales o que son reconocidos como intelectuales, son un producto de la industria cultural. Es decir, se produjo una reificación del intelectual. El intelectual es una creación de la industria cultural que es pagado por los medios de comunicación, que son todos ligados, ¿no? Hay un gran grupo de prensa que controla diarios, periódicos, radios, televisiones, etc. Y los intelectuales son los que hablan y que pertenece a ese mecanismo como un producto, como personificación de ese mecanismo. Y no pueden jugar un papel crítico, por supuesto, porque son parte del mecanismo. Otra figura del intelectual es el técnico, es decir, en un mundo en el cual el poder es muy complejo, el Estado hoy es aún más limitado en su soberanía por el capitalismo financiero, etc. Pero el Estado también, Foucault analizó este proceso, es un Estado que no se reduce al gobierno y a las Fuerzas Armadas, es un conjunto de estructuras que moldean la sociedad. Y entonces se necesitan los expertos, los técnicos, y ellos son los antípodas de un pensamiento crítico. Son los que permiten al sistema de funcionar porque tienen las competencias para que los mecanismos complejos del poder puedan actuar. Y entonces la figura del intelectual declinó y la ausencia del intelectual es inquietante. Se dice así, sí, sí. Es dramática. Pensamos a lo que ocurrió en Palestina en esos últimos días, o en Siria. No hay una figura de, un escritor, un premio Nobel, que tenga una autoridad reconocida a nivel global, que levante su voz para denunciar lo que ocurre. Eso se produjo durante la guerra de Vietnam, se produjo a la época de las dictaduras militares en Latinoamérica, se produjo durante la guerra de España, se produjo durante la historia del siglo XX. Y ahora eso aparece muy, muy carente. Ahora que nos hablaba de los grandes cambios que hemos tenido en este tiempo, uno de los cambios que nos mencionaba en la conferencia es este papel que ha adquirido mayor importancia la memoria. Incluso nos decía sobre esta ley en España, la ley de memoria histórica, donde aparece la memoria como el sustantivo y la historia como el adjetivo. Y algo que me llamó la atención es que cuando se habla de memoria, si hiciéramos un análisis por ejemplo, de la memoria del socialismo, solamente se diría quizás del totalitarismo, se diría de la violencia que se vivió, pero no se hablaría de otras cosas que también fueron dentro del socialismo. Por ejemplo, lo que nos mencionaba, que el socialismo pudo ser una idea de progreso. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hace o por qué la memoria solamente selecciona algunos aspectos y no todos o una mayor cantidad de aspectos que podrían formar pues una idea como mayor acerca de los acontecimientos del pasado? Bueno, porque de una manera general la memoria es un proceso que no se puede programar, es decir, no se puede planear la construcción de la memoria. Es la manera en la cual cada sociedad establece una relación con su propio pasado. O ahora en el mundo de hoy, que es un mundo global, la manera en la cual los contemporáneos piensan el pasado.
Y por supuesto hay un conjunto de factores que construyen esa memoria y hasta cierto punto esa construcción de la memoria se puede programar y planear, las políticas de la memoria. Por ejemplo, si la herencia de la Revolución Mexicana es tan fuerte en este país, es también porque hubo una política de la memoria, de que, bueno, se estudia la historia de la Revolución Mexicana, en cada pueblo hay monumentos que recuerdan los acontecimientos de la Revolución. Entonces, es una memoria que se transmitió, se construyó, y esas políticas de la memoria pueden ser orientadas. Eso es cierto, no se puede negar. Hay cierto voluntarismo en la selección de los acontecimientos del pasado que merecen ser recordados más que otros, ¿no? Pero en larga medida eso no es un proceso completamente, digamos, planeado. Eso puede ocurrir solamente en las novelas de Orwell, ¿no? La sociedad civil tiene sus propias dinámicas y los procesos de construcción de la memoria, este proceso de dialéctica entre olvido y anamnesis, cómo se olvidan las cosas y cómo se recupera la memoria del pasado. Eso es algo que está vinculado a experiencias, a cambios, a transformaciones del mundo, algo que es también no se puede prever. Y muchas veces la industria cultural también se limita a ser un espejo de esos cambios que se producen en la sociedad, más que organizarlo, ¿no? Entonces, la memoria tiene sus propios tiempos, tiene sus propias latencias y, digamos, erupciones. La memoria puede ser cumulativa o puede ser eruptiva. Es muy variable eso. Porque la memoria, yo hablé en mi ponencia de esa focalización sobre la figura de las víctimas, porque esa obsesión de la memoria de las violencias y de los genocidios. Bueno, también porque las revoluciones fracasaron y entonces la memoria de las luchas de emancipación está de cierta manera paralizada. No se puede expresar. La memoria de las violencias fue en muchos casos suprimida y ahora hay un efecto compensatorio. Es decir, después de décadas de olvidos, estamos obsesionados por el Holocausto y la magnitud de esa experiencia de violencia. Y esa experiencia se adopta, digamos, ese paradigma se adopta para interpretar otras experiencias del pasado. Estamos en esta fase. Y no creo que se pueda decir que la memoria del Holocausto fue planeada en el Pentágono. No. Eso sería una locura. Es el producto de una reapropiación del pasado por las sociedades. La manera en la cual se elabora esa memoria, sí, está vinculada a un conjunto de elementos entre los cuales los gobiernos, las leyes, las políticas memoriales, la reificación del pasado por la industria cultural y los medios de comunicación, bueno, por muchas cosas. Pero la memoria es un proceso de construcción social. Y no es el producto de una planificación y de un puro y simple voluntarismo.
o lo contrario, yo diría, los regímenes totalitarios que impusieron una memoria como memoria oficial, como memoria, digamos, obligatoria y como memoria exclusiva, discreditaron muchas experiencias del pasado. El antifascismo, transformado en memoria de Estado, fue discreditado como experiencia histórica. Eso hay que tomar conciencia de eso también. Una de las líneas que también has abordado, y me va a salir un poquito de este tema de la memoria, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la violencia, ¿no? No está está relacionado lo que te voy a preguntar hasta cierto punto, ¿no? Pero tiene que ver precisamente con los estudios que se han hecho, ¿no? Y que tú has abordado viendo la cuestión del Holocausto, ¿no? Como un ejercicio de violencia, ¿no? Como un ejercicio de violencia paradigmático, que algunas teorizaciones, no propiamente dentro del campo histórico, sino ya yéndonos a un campo un poco más filosófico, ¿no? Han puesto, ¿no? Como el paradigma, ¿no? Del siglo XX de la violencia, ¿no? Pero en esa letra tú has criticado puntualmente alguna línea que se desprende, ¿no? Precisamente de los trabajos de Foucault, ¿no? Que tiene que ver con toda la línea de la biopolítica, ¿no? De ver precisamente en el Holocausto, ¿no? En los centros de concentración, ¿no? Como el paradigma no solo de la violencia, sino de la modernidad misma, ¿no? No sé si nos podrías abordar un poquito en ese sentido. Sí, bueno, yo creo que Foucault nos ofrece pautas y herramientas para interpretar la modernidad en general y para interpretar también las formas del poder en el mundo moderno. Y el concepto de biopolítica puede ser una categoría analítica muy fructuosa para analizar, para interpretar los totalitarismos, es decir, el totalitarismo como un poder de control sobre las poblaciones y los territorios, de moldeamiento de las poblaciones y los territorios, pero poblaciones en el sentido físico de como cuerpos, ¿no? Y los territorios también en el sentido físico, no el pueblo como sujeto de la soberanía en el sentido jurídico político de la palabra, o el territorio como fronteras y como espacio en el cual se ejerce la soberanía del poder. Territorio y poblaciones como elementos que el poder puede moldear, transformar o digamos, golpear, ¿no? Y bueno, el totalitarismo es eso, es un proyecto de aplastamiento del cuerpo social que pasa por también formas de dominios biopolíticos. Yo soy muy reservado con respecto a una lectura puramente Foucauldiana del totalitarismo. También porque totalitarismo es un concepto que pertenece a la teoría política y que no es un concepto Foucauldiano. Digamos, la teoría de Foucault se puede aplicar a la investigación histórica para analizar regímenes o formas de poderes que se definieron totalitarias, pero hay una cierta contradicción entre el concepto mismo de totalitarismo y el concepto de biopolítica. Es decir, para comprender la historia del nazismo, por ejemplo, o la historia del comunismo, Foucault nos dice algunas cosas, pero no es suficiente.
Es decir, la historia de los totalitarismos es la historia de una violencia del Estado como violencia radical, como violencia sin límites, y es una violencia que implica la soberanía en el sentido schmittiano y no foucauldiano de la palabra, es decir, una política del poder que monopoliza los medios de la violencia. Es un concepto, sí, schmittiano, pero también weberiano o marxiano, ¿no? Y, digamos, la historia de los totalitarismos es la historia de ambas. Hay que tomar en cuenta ambas dimensiones y no se puede reducir a una solamente. Pues muchas gracias, Enzo. Te agradecemos esta entrevista. Quisiéramos seguir charlando contigo, pero bueno, te dejamos descansar ya después de hablar en la conferencia y ahorita en la entrevista. Y pues agradecer, ¿no?, a todos nuestros escuchas, ¿no?, los que estén viendo el video, su paciencia y Grado Cero, ¿no?, y Tiempos Equívocos, ¿no?, que es una entrevista que hicimos juntos. Y hasta la próxima. Tenemos un pasado reciente cuando todavía tenemos personas que estuvieron presentes en los acontecimientos del siglo XX. ¿Cómo es posible hacer una historia que podemos decir objetiva, una historia en tercera persona, cuando muchas de estas personas en realidad lo estuvieron viviendo, cuando fueron parte de todas estas tragedias y de toda esta barbarie que caracteriza el siglo XX? Bueno, el siglo XX se acabó. El siglo XX se acabó con el fin de la Guerra Fría, con el fin del comunismo como sistema de poder y como experiencia histórica que marcó profundamente las décadas desde la Primera Guerra Mundial hasta la final de los 80. Y yo creo que hay que reconocer que vivimos hoy en otro mundo con respecto al mundo del siglo XX. Entonces esa es una conciencia compartida. El problema es que esta época se acabó y se volvió en historia, dejando muchas huellas en el presente. Y este pasado que se volvió en un pasado histórico que pertenece a la historia, en la conciencia compartida de todos los contemporáneos, también es en larga medida el pasado de muchos contemporáneos, es decir, es un pasado histórico que incorpora lo vivido de muchos contemporáneos, y entonces es un pasado con el cual es difícil de establecer una distancia que es necesaria para escribir la historia. Es decir, la contradicción es allá. Hay un pasado que incontestablemente, indudablemente pertenece a la historia, pero es un pasado tan conectado a nuestro presente que es difícil de pensarlo en términos puramente históricos. Es la dificultad del historiador del mundo contemporáneo. Doctor, yo quisiera empezar por una pregunta quizá un tanto general, en términos de lo que usted ha estado trabajando, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es ver precisamente dentro de esta
manera tan rápida, como decía usted hace un momento, ¿no? De que el siglo XX se volvió un siglo histórico, ¿no? De manera muy rápida, ¿no? Usted tiene un gran trabajo, ¿no? Ahí sobre la cuestión de los totalitarismos, ¿no? Una visión ahí distinta, ¿no? De la que por mucho tiempo, y creo que todavía sigue jugando un papel importante, fue la de Furet, la de François Furet, y me gustaría preguntarle, ¿no? ¿Cómo cuál es, ¿no? El motivo por el cual usted llega a este estudio, ¿no? A esta comprensión de lo que fue esta experiencia dentro del siglo XX? Sí, yo trabajaba. Hola, ¿qué tal amigos de Proyecto Grado Cero? Nos encontramos transmitiendo desde el Colegio de México. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Enzo Transverso, quien es un experto en cuestiones de historia, quien maneja los temas de la historia, la memoria, también la relación que han tenido, bueno, bien el papel que juegan los intelectuales, tanto en el Holocausto, la relación que pudieron tener, y en la filosofía judo-alemana. Y bueno, para poder realizar este episodio nos encontramos en esta mesa Víctor Hugo Pacheco. Buenos días. Bueno, doctor, acabamos de escuchar su primera ponencia aquí en el Colegio de México, donde habló sobre la memoria, sobre la historia, y a mí me quedó una duda: ¿cómo es posible hacer historia actualmente cuando sobre la cuestión del totalitarismo? Porque en las últimas décadas este concepto reapareció con mucha fuerza en el debate público, en la teoría política, en la ciencia política, en la historia contemporánea también. Y entonces el concepto de totalitarismo repentinamente apareció como un concepto fundamental para aprender el sentido del siglo XX en su conjunto, el siglo XX como el siglo de la violencia y de los totalitarismos. Y yo intenté de reconstruir la historia de este concepto, cuándo apareció, quién lo utilizó, con cuáles objetivos, etc. Y me di cuenta de que el concepto de totalitarismo es muy controvertido, es muy ambiguo, en el sentido de que se puede definir de maneras muy distintas el totalitarismo, y que el concepto de totalitarismo agarra un aspecto de la historia